Eh, estamos estamos con la última sesión, cerrando el módulo número 4, textos y visiones del mundo. Estamos, como dije, en la semana número 4, en la sesión número 8, que es la última de las que constituyen este bloque. Y les agradezco a aquellos que vayan a presenciar el video un poquito más tarde. Vamos a trabajar acerca de algunas cuestiones puntuales, en particular aquellas que tienen que ver con el proyecto integrador, el foro de integración y sobre todo algo que quedó pendiente la clase anterior, la sesión del miércoles, que es la revisión de trabajos de generaciones anteriores que les pueden dar luz sobre la forma en que estamos o están haciendo sus trabajos del cómic, en particular del proyecto integrador, y las cosas que tienen que incluirse en el proyecto integrador, porque me parece que no ha quedado del todo claro en ese aspecto, ¿no? Entonces quería dedicar una parte de la sesión a justamente ilustrar esto, que son sobre que es sobre los contenidos que debería tener su proyecto integrador y proyecto final, que tiene un valor bastante elevado. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer aquí es revisar el segundo de los videos que quedaron pendientes el anterior miércoles, que es cómo hacer una historieta. De aquí vienen narraciones e historietas. Este lo vimos, que era de las onomatopeyas, características de la historieta, que es una historieta, y las onomatopeyas eran aquellas cuestiones del lenguaje que simulan un sonido. Por lo tanto, son indispensables, es indispensable que se encuentren en el texto del cómic o en su proyecto integrador o historieta. Una vez que ustedes tengan conciencia de esto, recuerden que hay varias partes que pueden llevar a cabo. La primera es que que cuente una historia, que tenga estos cuadros de diálogo en la parte superior y que tenga los globos de diálogo que tienen que ver con las onomatopeyas, y se explicó de manera bastante extensa el otro día. Pero ahora voy a ponerle lo que tiene que ver con narraciones e historietas. Entonces, aquí no nos habla de los elementos constitutivos de una historieta, sino nos dice cómo hacer o cuáles son los mejores elementos para llevar a cabo una narración o una historieta. Recuerden que la historieta está basada en el concepto de narración, que implica que pasen cosas, que sucedan acciones, y muy poco en la descripción. ¿Por qué? Porque la descripción implica detallar aspectos del pensamiento o un objeto o un lugar o una persona, y en el caso de los cómics o las historietas eso no es necesario porque es un aspecto visual que podemos apreciar fácilmente. No tiene sentido que nos describan a alguien que estoy viendo, pero sí tiene sentido que nos narren sus acciones. Eso es lo que creo que es bastante fundamental en este caso. Ahora sí va el video. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión.
El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Bueno, ahí ya podemos apreciar cuáles son las características distintas o diferentes para llevar a cabo una historieta. De esta manera, ustedes tendrán, como dije, más herramientas para llevar a cabo su historieta y poder convencerse de una historia que quieran contar. En realidad, la historia no es muy importante para nosotros, pero lo que más me interesa es que puedan seguir las instrucciones, unas instrucciones específicas. Antes de continuar con eso, prefiero que revisen algunos de estos elementos, algunos de estos ejercicios que implican siempre una especie de calentamiento para todos. Tenemos 3 ejercicios que nos van a ayudar en la última parte para el uso de las comas, que es esto. Son ejercicios que lo que buscan es colocar ejercicios sobre comas y saber cómo están ustedes avanzando en ese aspecto. Entonces tiene algunos ejercicios sobre el uso de comas, lo voy a dejar en la descripción probablemente y aquí vamos a comenzar. Voy a hacer algunos nada más que toman algunos minutos, por lo tanto, repito, voy a ponerlos aquí. Por ejemplo, para que ustedes aprendan el uso de conectores o que mejoren su escritura académica. Esto siempre está enfocado en escrituras académicas. ¿A qué me refiero con académicas? Aquellas que sirven para explicar o que nos ayudan a redactar o a generar ideas para textos de la escuela, del ambiente escolar o tal vez del ambiente laboral, incluso un correo electrónico. En la forma en que se dirigen tiene mucho que ver con las reglas de etiqueta que les han mostrado desde el módulo de propedéutico, antes de oficialmente entrar a Prepa Líneas DEP. Pero aquí, por ejemplo, ustedes van a mejorar eso si practican. Es la mejor forma de practicar la escritura. Dice, encontrará 2 conectores discursivos y 2 oraciones. Use los conectores para llenar los espacios en blanco, asegurándose de que sean adecuados para establecer relaciones entre las ideas y de que la puntuación para introducirlos en cada oración sea apropiada, ¿no? Eso es importante. De aquí que o por consiguiente. Entonces aquí, por ejemplo, lo podemos tomar. Vamos a revisarlo, a ver si soy correcto. Aquí es correcto y es mucho más sencillo por las mayúsculas que hay aquí. Esta mayúscula me puede ayudar a revisarlo. Pero bueno, para que vean, y también esto implica una mayor extensión, un mayor catálogo de vocabulario. ¿Ok? Lea las siguientes oraciones, luego seleccione los verbos que en lugar de repetirse en la oración se omiten mediante el uso de coma. Una de las reglas de la coma es que para no repetir un verbo, en lugar de repetirlo, le ponemos coma. Esto es diferente difiere de lo que sucede en inglés, donde en inglés simplemente tenemos que repetir el verbo. En este caso solamente podríamos poner una coma, como aquí. Lea las oraciones, luego seleccione los verbos que en lugar de repetirse se omiten durante el uso de coma.
Aquí viene Martín y Laura, los hijos de Luis, ya entrando a la universidad. Martín estudia ingeniería de sistemas y Laura economía. Aquí se aprecia claramente que el verbo es estudia, ¿no? Porque entonces aquí ya para no poner Laura estudia economía, lo que hago es poner una coma, que es la que sustituye realmente al verbo. Ayer nos reunimos a tomar onces. Carlos y Marco trajeron vino, Oscar y Enrique pan y Diana café. Eso sucede que el verbo traer es el que es más importante porque va a permitir que ustedes omitan el verbo y le coloquen una coma en su lugar. Esto es, repito, muy útil para no repetir palabras, que en realidad en español, a menos que tenga esa intención, denota un uso poco conocido de las comas, un pobre uso de las comas, y en ese caso, pues también les da mayor posibilidad de escribir otras cosas en lugar de tener que estar repitiendo el mismo verbo. Los 4 están persiguiendo una carrera en la literatura. Mario escribe poesía, Juan reportajes. Aquí el verbo es escribir y Rosario novelas y Carla ensayos, ¿no? Entonces, a partir de eso, no sé si lo hice bien a partir de la instrucción, pero bueno, creo que sí, que son los verbos que se están omitiendo. ¿Sí? Tengo que ver muy fácil, y para eso necesito saber qué es un verbo, si no va a ser muy complicado este sentido, ¿no? Luego 3, voy a hacer un par más y después me paso a las otras, por favor. Reescriba las siguientes oraciones añadiendo comas donde sea necesario para delimitar los incisos, es decir, grupos de palabras que cumplan el rol para dar información aclaratoria. Los incisos son como aclaraciones, lo podemos encontrar entre paréntesis, pero en algunos casos, o en muchos casos, lo podemos encontrar entre comas. Y como estamos nosotros revisando el uso de comas, puede ser que sea más fácil si ustedes revisan los incisos. Es una información aclaratoria, explicativa o complementaria sobre un elemento de la oración. Asegúrese de evitar errores ortográficos al escribir las oraciones. Por ejemplo, Sofía estrenará su novela que tardó 5 años en escribir el próximo agosto. Tendría que colocar las comas aquí y aquí. Después de novela y después de escribir. Y la respuesta, Sofía estrenará su novela que tardó 5 años en escribir el próximo agosto. Las oraciones. Iván Duque, presidente de la República de Colombia, anunció que ese país aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el COVID a personas inmunodeprimidas. Entonces, aquí sería lo que tenemos que escribir. A ver si lo hice bien. Iván Duque, presidente de la República de Colombia, anunció que ese país aplicará una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. La estoy trasladando tal cual, a personas inmunodeprimidas. Listo. A lo largo de la caminata, la cual duró varias horas, encontramos numerosas especies de aves y mariposas. Vamos a ver si se puede copiar para no tener que estar haciéndola toda. Ya nada más le pongo la coma. A lo largo de la caminata, la cual duró varias horas, encontramos numerosas especies de aves y mariposas. Leopoldo invitó a Pilar, quien ha producido varias series de televisión. Recuerden, vean cómo es a trabajar en un proyecto cinematográfico. Vean cómo esta es información aclaratoria, explicativa o complementaria, ¿sí? En cualquiera de los casos, esa otra oración lleva verbos y también se coloca entre comas. ¿Vean? Bueno, aquí está mal, no he añadido comas necesarias para delimitar los incisos. De hecho, sí lo hice, no sé por qué no me los marca. En los 3 casos lo hice. Pero bueno, por eso, miembro de la Junta, o sea, de hecho está correcto, que están ambos, pero bueno, probablemente sea un error. Entonces vamos a continuar y hacemos uno más. Escojan las 2 opciones en las que con base en la puntuación se entiende que Lucas es el nombre del jefe de división. Lucas, el jefe de división, y Sergio actualizaron la base de datos. Lucas, el jefe de división, y Sergio actualizaron la base de datos. El jefe de división, Lucas y Sergio actualizaron la base de datos. Y el jefe de división, Lucas y Sergio actualizaron la base de datos. Me parece a mí que la segunda, que es esta, se entiende mejor con el caso de las comas. Como dice ahí, palabras que dan información complementaria. En este caso, que esta persona, Lucas, es el jefe de división, a diferencia de las otras que no se entendían muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a regresar un poquito a esto, que son los ejercicios.
Déjeme ver cómo voy a quitar esto. Aquí está, pero no sé cómo ponerlo. Bueno, no importa. Aquí lo que me parece que es importante... ya, perdón. Vamos a pasar a ver si está el 2 o la conclusión para irnos como viendo hacia esto. Ay. Perdón, Aquí está. Es otro ejemplo de uso de comas y también de ortografía, de herramientas, pues. Como dice acá, son oraciones sencillas para reparar cada norma de puntuación, ejercicios de opción múltiple para el reconocimiento de errores. Vamos a ver el segundo. Acá. Y dice, vamos a verlo, y como lo revisamos, la Gran Muralla China o fortaleza es una antigua fortificación que comenzó a identificarse en el siglo IV a.C. con el fin de proteger al imperio chino de los ataques de los nómadas. Entonces aquí tenemos que escoger cuál de esas. Esta podría ser que no lleva ninguna coma, la primera opción, por ejemplo. La segunda es que lleva coma, 2 puntos, coma. Voy a hacer la que sea, voy a elegir la primera. Sin embargo, el principal propósito de esta fortaleza no fue impedir que fuera atravesada, sino más bien evitar que los invasores trajeran consigo sus caballerías, que sería, probablemente sea este caso. Vamos a suponer, a ver, y luego vamos a ver cuáles son los ejercicios. Vamos a ver las respuestas de manera rápida. Me parece, a ver, que no me deja, bueno, hasta que las ponga todas, supongo. Vamos a poner las que sean. Ay, no sé por qué me marca aquí, pero bueno, no importa. El punto es que nosotros tenemos que revisar cuáles son las mejores opciones del uso de comas, en particular de esas comas que se nos dificultan. A veces no sabemos cuáles son las comas, no sabemos cuáles son sus usos, no sabemos exactamente dónde van, pero lo que sí sabemos es que tenemos que poner una coma porque simplemente nos parece extraño que ahí no vaya una coma. Entonces, una de las cosas que más me llaman la atención cuando reviso sus ejercicios escritos es que ustedes pasen largos fragmentos o largas parrafadas en sus trabajos y que no coloquen una sola coma. Eso me parece bastante extraño y pues obviamente llama muchísimo mi atención, ¿no? Creo que esa parte sí es algo que ustedes pues deberían considerar, sobre todo o en particular, porque es algo que puede dificultar el sentido de sus palabras, ¿no? Yo creo que la mejor forma de mejorar su ortografía o el uso de comas en primera instancia es saber cuáles son los ¿cómo decirlo? ¿Cuáles son los usos? Si no se lo quieren aprender, tampoco pasa nada, pero en segunda instancia me parece también indispensable que ustedes puedan, a través de la lectura, ver cuáles son los ejemplos que les están pareciendo bien. Entonces, esas son las mayores recomendaciones que les puedo hacer en esta parte final. En este módulo hemos trabajado comprensión lectora, oraciones, citas textuales, paráfrasis, párrafos, acentuación y ahora comas. O sea, el punto aquí es que desafortunadamente pues yo no me puedo hacer cargo de todo porque no me daría tiempo y tengo que ver contenidos de la clase, pero por otro lado creo que es indispensable que ustedes sean conscientes de sus propios problemas y tomen conciencia de lo que están haciendo y también se preocupen un poquito por escribir correctamente. Hay muchas herramientas que les pueden ayudar. En el foro Aprendiendo siempre les pongo el que se llama correcciononline.es y ese es indispensable para que ustedes puedan presentar un texto decentemente escrito y les ayuda. Eso no es trampa, es simplemente utilizar los medios que nos da la tecnología para pues, poder revisar nuestra forma de escribir, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver oficialmente los temas de la semana, que son qué es una historieta, cuáles son sus características, cómo hacer una historieta y sus temas favoritos, los temas favoritos, que son algo que van a estar ustedes a cargo sobre esto, de los temas favoritos. Hay un video que les quería mostrar también que tiene que ver con Canva, es decir,
yo les sugerí el otro día en la sesión del miércoles que usaran Canva, y desde la semana pasada que de preferencia utilizaran Canva porque es una buena herramienta, porque no es difícil de manejar, y también o sobre todo porque les permite con su correo de la escuela tener acceso a contenidos que con un correo normal no tienen acceso. Entonces esas son las razones por las cuales sugiero que usen Canva, y porque es gratis, además de que lo pueden descargar sin ningún problema. Y en el otro caso, por ejemplo, Pinkston, que es el que te cobra, entonces ahí tendrían que hacer otro tipo de estrategias, como lo es tomarle fotografías a todas las plantillas del cómic y luego todas esas reunirlas en una sola presentación, lo cual también es válido, pero sin duda les va a quitar más tiempo que solo descargarlo, ¿no? Entonces ahorita les voy a buscar algo de cómo es Canva y cómo hacer una presentación en Canva, que lo olvidé hacer. Entonces, bueno, esos son los temas, que es una historieta que también ya lo vimos el miércoles pasado y acabamos de poner un video al respecto. ¿Cuáles son las características de la historieta? También lo vimos, aparte de la onomatopeya. ¿Cuál es el principio? ¿Cómo usa la descripción? ¿Cómo usa la narración? ¿Por qué la descripción no es tan socorrida o no es tan popular? ¿Y por qué la narración sí? Y cómo hacer una historieta y cuáles son los temas favoritos que me pueden ayudar a la creación de una. Lo que hay que saber es mi experiencia en el módulo 4, que eso lo vimos desde el miércoles, es decir, recuerden, lo que queremos en esta historieta es simplemente que ustedes me cuenten su experiencia en el módulo 4, obviamente eso me interesa muchísimo, pero también que me cuenten más bien que sean capaces de demostrar que sean capaces de demostrar conocimientos o aprendizajes adquiridos durante estas 4 semanas del módulo. Si hay un tema que particularmente les gustó, creo yo que deberían concentrarse en ese tema. Por ejemplo, si a mí me encantó Fondo y Forma o Frankenstein, tengo que desarrollar ese tema y demostrar elementos, datos, análisis, pensamientos, reflexiones, opiniones que me digan a mí, asesor virtual, que ustedes comprendieron ese tema, que lo entendieron, que aprendieron algo sobre eso y que pueden utilizarlo, digamos, fuera de la clase, de las sesiones del módulo 4, ¿no? No solo en el módulo 5, sino en su vida cotidiana. Creo que eso es bastante importante que ustedes puedan llevar a cabo. Lo que aprendí también es lo mismo, es el 1 y 2, que es de lo que están viendo en la pantalla, son lo que yo esperaría básicamente que ustedes volcaran hacia su historieta. Lo que debo reforzar también, si pueden hacer una autorreflexión también, porque hay un par de preguntas del proyecto integrador que tienen que ver con cómo me concibo, si lo revisé, si lo llevé a cabo, qué es lo que me gustaría hacer, qué me gustaría hacer de en adelante, por ejemplo, si me gustaría dedicarme a escribir, etcétera, ¿no? Si les gustó tanto para pensar en escribir de manera un poco más formal o más seria. Y la 4 son preguntas que yo lanzo también para que revisen para qué me sirve la literatura, son cosas que ustedes deberían reflexionar, y para qué me sirve la escritura, ¿no? No solo para pasar el módulo, que eso es lo inmediato, sino también para reflexionar sobre el resto de su preparación en Prepa en Línea CEP, y también para prepararse para el trabajo. Les puede servir para el trabajo, les puede servir para redactar un correo electrónico, etcétera, y un largo etcétera. Para eso sirve la lectura. En realidad ahí tal vez el número 4, en lugar de poner la literatura para qué me sirve, debería ser tal vez la lectura para qué me sirve, ¿no? Tal vez no vean demasiado uso en los textos literarios que hemos visto, pero en general la lectura tiene un uso que ustedes le pueden dar, ¿no? Igual la escritura, que creo que también vemos un uso más inmediato. Poder redactar un correo electrónico de una mejor manera me ayuda muchísimo más que una lectura, pero para poder redactar un correo electrónico necesito haber leído algo y alimentarme de esas palabras, de ese vocabulario, de esos usos y costumbres de la lengua que van a hacer que yo pueda, a través de la práctica, llevar a cabo un correo electrónico o un párrafo. Y al final lo que desearía que hicieran es la autorreflexión. La autorreflexión es básica, indispensable, para saber qué es lo que no hice en el módulo, para saber qué es lo que puedo mejorar y cómo puedo llevar a cabo otros aspectos, ¿no? Porque por ahí eso es lo que creo yo que está sucediendo, ¿no? Que a veces no reflexionamos sobre el papel que tengo, el papel que yo tengo, que yo cumplí o no sobre
mis conocimientos durante la materia o mi dedicación o mis responsabilidades o mis mismas obligaciones, como ver este mismo video, por ejemplo. Bueno, ahora sí, recuerden, estas son por última ocasión las reglas de comunicación virtual, que son saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma, foros de aprendizaje o el correo electrónico. Eso es importante. Esto es parte de la escritura académica, no lo olviden. Respetar la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellos. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Ser claro y cortés durante las participaciones en todos los espacios de la plataforma. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso. En tus comunicaciones escritas, no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Y al final, asegurarse de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Si yo hice una búsqueda en internet, por ejemplo, para mis participaciones en el foro, entonces es bastante obvio que tengo que colocar de dónde obtuve la información. La información no me llegó de pronto, y el hecho de haber leído y consultado en la página de internet, en la plataforma de Prepa en Línea CEP, es evidente que yo tengo que hacer una referencia, es decir, explicarle a los demás, incluido yo, de dónde obtuviste la información y por qué esa información te está pareciendo relevante, ¿no? Creo que esos son los puntos que me gustaría tocar con ustedes al respecto. Continuamos para las últimas partes. Vamos a ver ejemplos de proyectos integradores que me interesa muchísimo que ustedes revisen. Déjenme, nada más voy a compartir otra cosa. Son 3 ejemplos que me gustaría que ustedes revisaran. Son 3 ejemplos bastante significativos de otras generaciones. Ahí van. El primero es un ejemplo de un alumno que lo que hizo fue inventar una historia a partir de los astronautas o de la parte de la ciencia ficción, y se inventó una historia, un personaje que va a través de una nave espacial. La nave espacial se llama como su módulo, como su generación, y tiene una historia detrás que es encontrar mundos nuevos y nuevas formas de vida. Y mientras estuve en la prepa CEP, ¿no? Es una historia ficticia, por supuesto, es una historia de imaginación, pero que le permite a esta persona contar cosas, ¿sí? Por ejemplo, este astronauta se llama, hay un personaje que se llama Max, se llama Orión, y luego a partir de la historia, que puede ser de una película, de un libro que leyó esta persona, después lo pueden revisar y ampliarlo, ¿no? Entonces, creo que esas partes sí son bastante importantes y revisten bastante importancia sobre la forma en que ustedes puedan ver los cómics o las historietas, ¿no? Vean aquí, estaba grabando lo de los textos y la ciberliteratura, que creo que también es una parte que ustedes deberían considerar bastante, de manera muy grande. Y luego viene aquí, por ejemplo, a esta persona le interesó la ciberliteratura porque siempre tiene que ver con esto. Es decir, siempre hay una relación entre la ciberliteratura y la ciencia ficción, según esta persona. Entonces ve aquí, cuenta fondo y forma, acción, tema, tiempo, espacio y personajes. Entonces creo que ahí también vean, hace una revisión, cumple todas las partes. Por ahí no puso onomatopeyas, pero puso sus referencias, por ejemplo, sus fuentes de referencia, que creo que ya le da un espacio bastante grande, un plus muy importante a la hora de que yo evalúo sus cosas, ¿no? Por otro lado, el segundo ejemplo es que también es bastante extenso, pero que es otra forma de presentar la historieta, ¿no? En ese caso, espérenme, aquí está. En ese caso, lo que sucede es simplemente que esta persona no inventó una historia del espacio, sino que lo que hizo fue inventar la historia de 2 personas comunes y corrientes, y como una le cuenta a la otra los conocimientos que tuvo Prepa en Línea CEP, ¿no? Nada más con eso es suficiente. Vean, lo va repasando, fondo y forma, 2 personas que aparentemente están haciendo cosas cotidianas y que están en una fiesta. Entonces, por eso es lo que sucede en ese caso, ¿no? Vean ahí cómo funciona y vean ahí, nada más, como es bastante extenso,
tiene onomatopeyas, tiene texto ahí, ¿no? Entonces creo que por ahí es bastante también singular lo que ustedes pueden llevar a cabo. Aquí, el último que voy a presentarles es uno que, si bien es un poquito menos formal, también reviste importancia. Denme un segundo, por favor. Listo, perdón. Una disculpa, tuve que cerrar una ventana. Les decía que este tiene mucho que ver con... es un poquito más rústico en el sentido de que no tiene tantos escenarios, que no tiene tanta producción, pero que de igual manera me gusta porque aplica y explica muy bien los géneros narrativos, ¿no? Entonces creo que esa parte, por ejemplo, explica incluso lo de los foros de integración, que es el gemido del águila, que es el que tienen que hacer en el foro de integración, y poco a poco va también revisando cuáles son los temas principales, ¿no? Hace una revisión de todo lo que hemos visto en las últimas 4 semanas. Vean, aquí. Tiene también las referencias respectivas y me parece que es un excelente ejemplo de cómo revisar, de cómo... Ay, espérenme porque estoy compartiendo otra cosa. Es un excelente ejemplo de la forma diferente en la cual ustedes pueden explicar un texto literario. Los 4 se distinguen por 2 cosas. Primero, cuentan una anécdota trivial aparentemente, y lo segundo que hacen estos proyectos es explicar uno o varios temas del módulo. Eso es lo que me gustaría que ustedes llevaran a cabo en este caso, ¿no? Las actividades de reforzamiento son un cuento que leerás y analizarás el fondo y forma, y tienes unos minutos para hacer el análisis, ¿no? Es la parte final con la que siempre cierro, y me gustaría nada más dejarlo aquí para que ustedes lo puedan leer, unos 5 minutitos para que lo lean, y con eso ir cerrando, para que ustedes lo puedan revisar incluso en el video. Vas a analizar solo el fondo y forma, es decir, argumento, personajes, narrador, etcétera. Ustedes lo pueden ver en el material que se llama fondo y forma y decirme cuál es su análisis final del cuento, ¿vale? Lo voy a poner. Voy a apagar el micrófono y un poquito la cámara unos minutos para que ustedes lo puedan leer, y después lo voy a dejar ahí para que la gente le hable los 5 minutos, y después con eso cerramos, el módulo. Bueno, listo. Con eso espero que ya hayan podido leer el texto y me pueden enviar sus comentarios y sus inquietudes y el producto de su análisis a través de la plataforma Prepa en Línea CEP, ya bien un correo o por el mensajero, que es también importante, ¿no? La última parte es, es agradecerles por haber estado estas semanas en el módulo, y agradecerles su compromiso, y reiterarles que si tienen alguna duda todavía pueden seguir participando tanto en el foro de integración como en el foro de aprendiendo, y escribiéndome cosas durante el fin de semana.
si tienen alguna duda final sobre la historieta. Agradezco muchísimo su participación en estas 4 semanas de arduo trabajo y estoy ahí para lo que necesiten. Ojalá les vaya muy bien, confío en que así será y también sigan las instrucciones. Muchísimas gracias y hasta pronto.